Bueno, seguimos en Monitor Económico aquí por el canal 5 Días y uno de los eventos a nivel regional más importante que veníamos anunciando que se iba a dar en nuestro país, de hecho, recordarán ustedes, lo habíamos anunciado hace un par de semanas, es este foro latinoamericano de ideas, donde están participando autoridades de toda la región, incluso expresidentes están participando de esta serie de charlas que se están realizando aquí en nuestra ciudad de Asunción. Y hoy tenemos el gusto de poder compartir con César Adario Soljancic, él es vicepresidente regional de Export Latam para Centroamérica y el Caribe y que está participando justamente de esta serie de charlas y de hecho este mediodía va a estar también participando de un panel donde se va a estar analizando sobre la situación económica de América Latina y el Caribe. Por eso le doy gracias que ha venido aquí hasta nuestro canal para poder compartir con nosotros unos minutos. César, muy buenos días. Muchísimas gracias, Samuel, por el tiempo. Un gusto estar en las oficinas de 5 Días. Te cuento que yo me nutro mucho de los datos macro de Paraguay desde la página web de ustedes, que estoy suscripto, dicho sea de paso. Así que feliz de tener el tiempo con vos. Bueno, a ver, nuestra región ha sido probablemente una de las que más ha padecido el impacto económico en cuanto a lo que fue la pandemia, ahora estos efectos climáticos. De hecho, Paraguay no estuvo exento, tuvo años de recesión y un estancamiento económico que se dio el año pasado. ¿Cómo estás viendo a nuestra región que ha enfrentado estas situaciones de estrés económico que se han dado en los últimos años? Bueno, yo creo que la región tiene diferencias y convergencias. ¿Cuáles son las convergencias que la pandemia desnudó? Era que era muy débil el sistema sanitario y que la inversión en salud había sido muy deficitaria transversalmente en todos los países. Pero Latinoamérica tenía una ventaja tal vez comparativa a otras zonas del mundo, que es que no está tan endeudada la región. Hay países que sí, como por ejemplo Argentina, que podría ser un modelo de lo que no hay que hacer macroeconómicamente. Pero la mayoría de los países tenían una media entre el 50 y el 60% de relación deuda-PIB. En ese sentido, nuestro país ha manejado muy bien su macroeconomía. Es cierto que tenemos algunos puntos de un poco más de equidad y que haya un derrame mayor, pero tenemos 30%, 35% más o menos de esa relación, lo que no impidió que todos los países vayan al mercado a tomar deuda soberana para hacer frente a dos cosas, básicamente. El déficit fiscal, que se iba a venir y se iba a profundizar, y por otro lado, equiparse en lo que era todo lo necesario para el COVID y las vacunas. Cuando se había pensado que, digamos, se salía y se entraba en un rebote propio, y si vemos Paraguay, eso pasó, fue el país que menos cayó, sí, y rebotó grande, tuvo un crecimiento grande, vino todo el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, el efecto de la suba del petróleo, empieza a haber inflación, empiezan a subir las tasas compulsivamente, el Banco Central Europeo y la FED, y China haciendo un poco su manejo de seguir con sus exportaciones, devaluando el yuan. Entonces, creo que el panorama no fue el más esperanzador para un despegue, pero en ese sentido los países de acá del sur tienen una ventaja competitiva, que son productores de alimentos. Y siempre sabemos que los ciclos de guerra, el alimento y la energía es un valor tangencial totalmente necesario, y por ese lado creo que está el camino de la recuperación, ¿no? Claro, de hecho, a ver, Paraguay este año con una producción del sector agrícola que en estos primeros 6 meses ha crecido más del 50%, después de un mal año que fue el año pasado, evidentemente está teniendo mejores perspectivas de crecimiento. Pero hoy quiero apuntar algo que mencionabas que me parece muy importante, César. Paraguay también, para enfrentar lo que fue la pandemia, teníamos una relación deuda-PIB de 22% y saltamos al 30, 34 que estamos ahora. Y pagar el servicio de la deuda ya nos está comenzando a costar, algo que no era tan
no lo veíamos como un problema, ahora ya está comenzando tenemos menos espacio fiscal para eso. Y ahí te pregunto, en la experiencia, digamos, de otros países, ¿cuáles son las recomendaciones que se pueden dar como para que nosotros sigamos a este ritmo que necesitamos de inversión en infraestructura y poder desarrollarnos sin que eso en algún momento, como ocurre en los países de la región, nos comience a representar un problema? Bueno, yo creo que hay tres cosas que son inminentes que se va a tener que hacer. Y una que Paraguay está arrastrando y que no era usual, que es el déficit fiscal consecutivo. Sí. Nosotros venimos de un proceso de constante déficit fiscal, incluso no cumpliendo la meta fiscal. Pero si nos profundizamos un poquitito más, yo creo que hay un tema que no es menor, que es que nosotros decimos, ok, el déficit fiscal puede ser 1,7, 1,6, pero tenemos la deuda flotante con los contratistas, que si eso sumamos da 5%, y eso no es manejable en el tiempo. Entonces yo creo que tiene que haber un fuerte consenso en bajar el gasto público. El Paraguay es un país muy pequeño que gasta mucho en la política. Y cuando digo gasta mucho en la política, no es que me refiero a que hay muchos senadores o muchos diputados, que también creo que cuando vemos la relación voto diputados-senadores es alta, creo que nosotros tenemos demasiados municipios, gobernaciones, entes que son superpuestos en mismas funciones, y yo creo que tenemos que ir a una reforma del Estado para hacerlo pagable, manteniendo nuestro porcentaje de fiscalidad del triple 10. Eso por un lado. Por otro lado, creo que tenemos que apuntar fuertemente en lo que es la alianza pública-privada, de que sea menos... La ley es buena, pero tiene que ser menos engorrosa, y de modo tal a que sea más rápida y se puedan acelerar los tiempos. Y el tercer punto creo que no es menor. Nosotros tenemos una situación de empresas públicas que necesitan inversión. La ANDE necesita inversión, 2.000 millones más o menos para todo el sector de la transmisión, sobre todo porque la potencia es buena y la generación ni qué decir. Tenemos el caso de la SAP, con todo lo que son las líneas, tubos que pierden y demás. Yo creo que debemos ir a un sistema de que las empresas públicas puedan salir a mercado y pagar de sus propios flujos, o sea, titularizar esos flujos mediante un SPV afuera y que no se compute como deuda soberana, sino que sea una deuda corporativa de una empresa del Estado. Tocaste un tema, bueno, varios que quiero repreguntarte porque me parecieron sumamente interesantes, César. Uno tiene que ver con esta cuestión del plan de convergencia fiscal. Es cierto, nosotros hace ya varios años venimos arrastrando déficits que están por sobre lo que dice la regla fiscal. Obviamente con un permiso especial del Congreso porque venimos de endeudarnos para salvar una situación extrema como fue la pandemia. El plan de convergencia plantea que en el presupuesto del año que viene volvamos ya a ese 1,5%. Sin embargo, el nuevo gobierno está anunciando que ellos prefieren pagar la deuda de más de 600 millones que hay con las contratistas, solucionar ese problema, ¿verdad? Que también ya está teniendo un impacto a nivel financiero porque esas empresas contratistas también tienen deudas con los bancos. Pasar el plan de convergencia unos 2 años más el plazo, ¿verdad? Y tratar de solucionar eso. Esa es una posición. Otra, de otros economistas que hemos escuchado en esta semana, hablan de que si hacemos eso, estamos también dando una mala señal al mercado internacional que nos puede llegar a afectar después en próximas emisiones soberanas y estamos mostrando que nosotros no somos capaces de cumplir nuestros propios compromisos. Entonces, hay dos posturas que tienen sus verdades, pero que tienen también consecuencias. Ante este escenario, ¿cuál consideras que podría ser la salida más razonable para una situación compleja, que es el nivel de endeudamiento que tenemos con las empresas contratistas del Estado, pero también el hecho de nuestra imagen al salir a los mercados y no poder cumplir con este plan de convergencia? Bueno, vos sabés que la manta es corta y que hay veces, y gobernar es tomar decisiones. Exacto. Entonces, es verdad que no poder cumplir una ley, por más que tenga sus aristas que
te permitan ir Claro, por las un bandas, rango de un rango flexibilidad. correcto, no es una buena señal, no vamos a negar. Pero por otro lado, el Paraguay va a ser grado de inversión. De hecho, somos grado de inversión. Porque si bien no tenemos el sello de grado de inversión todavía, yo creo que en la próxima revisión de las calificadoras vamos a llegar a eso, que es un hito histórico y que realmente hay que felicitar 50 años hacia atrás, porque esto es un trabajo de 50 años, algo de un manejo macroeconómico muy bueno, más allá de estas pequeñas alteraciones, de un país que hizo la tarea. Pero lo urgente muchas veces hay que resolver, porque yo te voy a decir algo, si vos no pagás la rueda de proveedores, vos entras en una cadena que puede romper, valga la redundancia, el circuito de pago, y eso es grave, es más grave aún. Entonces, yo creo que va a haber que ir a la opción 1 de rechazar los cumplimientos de las metas fijadas, o tal vez hacer algo que puede ser un intermedio entre los dos, que es sincerarnos de qué es la expectativa real de lo que nosotros como país podemos cumplir. Porque muchas veces se ponen metas demasiado exigentes y la coyuntura está por sobre esas metas. Entonces yo creo que por ahí viene la mano. Pero te podemos aprobar que en ese interín de tiempo hagamos los cambios necesarios de nuestra estructura de gasto para mejorar la calidad del mismo y achicar el Estado. Achicar el Estado, dijiste, hoy justamente estábamos analizando el informe de situación financiera del Ministerio de Hacienda, que nos habla que en los últimos 10 años Paraguay no ha podido bajar de esa relación de que el 70% de todo lo que recaudamos va para gastos rígidos, ¿verdad? Es muy complicado y la pregunta es, ¿por dónde tiene que comenzar esto? Porque el Ministerio de Hacienda vemos que hizo mucho esfuerzo para tratar de bajar esto, porque en algún momento llegamos incluso al 90%, pero con un sistema político como el que tenemos, donde prioriza justamente estas cuestiones de las cuotas de favores, se hace muy difícil poder mejorar en este sentido y también pagar esas cuotas de poder que muchas veces implica una elección electoral, por ejemplo. El problema nuestro no es económico, es político, porque estas son decisiones de consenso. Acá no tenemos un presidente que asuma con una mayoría total de todos los poderes como para poder generar los cambios de por sí. Acá va a haber que sentarse a la mesa y abroquelar estas decisiones para después pasar a la acción. No es fácil, sobre todo cuando ya es una cultura del servicio público. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo puede soportar el Triple 10, que es un traccionador de inversiones, que ha hecho a Paraguay un hub de la inversión de la región? Basta ver acá a los alrededores, esto tiene 10 años. Si es que no logramos ese consenso para bajar el gasto público, porque la recaudación nos va a costar, más el servicio de deuda, más lo que vamos a deber, vamos a entrar en un proceso de o aumentar masivamente el universo de contribuyentes, que no es una tarea fácil, o empezar a tener que elevar el impuesto a la gente que ya le cobramos impuestos. Entonces, eso va a ser un detalle no fácil de solventar. No, totalmente. Y tocaste también el tema de inversión que quería aprovechar. Nosotros, en el último informe que publicaba esta semana CEPAL, el 2021 tuvimos un flujo neto de inversión extranjera directa de 200 millones, subimos a 474, hubo un aumento positivo, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos comparamos con los demás países, caso Uruguay que está por sobre 1.000 millones, Ecuador que está cerca de 800, países que son más o menos del mismo tamaño, vemos que hay una distancia demasiado grande todavía de los países de la región, de la capacidad que ellos tienen de captar inversiones respecto a lo que tiene Paraguay.
¿Por qué, y en tu experiencia internacional, todavía cuesta tanto vender Paraguay como, un lugar que sea atractivo para venir a invertir y a llevar yo mi capital a Paraguay? Yo te voy a decir algo que para mí es el primer desafío que hay que tener. Somos totalmente desconocidos, excepto que sea de nicho. Y cuando te hablo de nicho es un tipo de research en Nueva York que tiene 40 clientes que ven la región LATAM, el tipo que ve Mercosur conoce de Paraguay. Pero el inversor general no sabe absolutamente nada, nada bueno ni nada malo. Ese es nuestro primer problema. Eso es una ventaja también, porque podemos construir de cero una imagen país. El segundo gran problema que tenemos es que tal vez habría que, sobre la gente que nos conoce, tendríamos que tener una justicia un poco más sofisticada a los tiempos que, por ejemplo, Uruguay tiene. Y el tercer punto que yo creo es que la inversión extranjera no solo la pienses en fierros plantados. La inversión extranjera, y mucho del caso uruguayo, Ecuador conozco menos, pero Uruguay conozco muy bien, son papeles. Y nosotros no tenemos... ¿Qué corporativo paraguayo existe en el mercado? Creo que tu vecino acá, Concepción, tiene una pequeña emisión de 100 millones. Entonces, vos no tenés empresas paraguayas, y las hay, y se me viene a la cabeza rápido el mundo frigorífico, el mundo exportador no solamente de soja, pues exportamos arroz, girasol, aceites, no hay papeles. Entonces, cuando vos te fijás, por ejemplo, Uruguay sí tiene 1.000 millones de dólares, pero ¿cuánto es el porcentaje de papeles? Por lo menos 50-60%. Y al no tener eso nosotros, cuesta la atracción, porque solamente estamos expuestos a una línea, que es la empresa per se que viene y se planta acá. Claro, que obviamente lleva mucho más tiempo de poder atraer. Muchísimo más tiempo. Claro. Y ahí también, bueno, tenemos que desarrollar aún más nuestro mercado de valores, tenemos que profesionalizar más a nuestras empresas que entiendan que ese mercado es realmente un potencial de crecimiento, ¿verdad? Hay un trabajo importante que hacer ahí. Todos los países tienen su etapa y todos los países tienen su momento. Las cosas, vos sabés mejor que nadie que nosotros no somos tanto de innovar, sino que las cosas suceden y nos van llegando por crecimiento vegetativo del propio bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que tarde o temprano ese va a ser el camino, sobre todo porque tenemos una banca muy buena, muy sólida, pero es pequeña. O sea, acá hay poca posibilidad que te presten 800, 900 millones a un cliente. Entonces yo creo que el camino natural va a ser ir afuera. Y yo creo que ahí vas a ver cómo va a repercutir en el ítem inversión extranjera directa. Totalmente. No quiero dejar pasar, porque es un dato que me habían compartido, de que estás trabajando de cerca como asesor de Bukele, ¿verdad? Una persona, el presidente de El Salvador, que ha salido mucho en la prensa internacional últimamente por todas las reformas políticas que está haciendo, también por una cosa que me parece muy importante, y te cuento, César, yo estuve hace como 5 o 6 años en El Salvador, y recuerdo que cuando pisé El Salvador lo primero que me hablaron era el tema de la inseguridad y las maras, ¿verdad? Como un extranjero al que le dicen, hola, ¿qué tal? Cuídate porque acá esto está bastante complicado. Y entiendo que hoy eso ha tenido un mejoramiento sustancial al punto que casi un 80 o 90% más o menos, según dicen, hay de popularidad que tiene el presidente actual de El Salvador. Mejorar la cuestión de la seguridad, que también es algo que nos aqueja en Paraguay, cuesta muchísimo. ¿Cómo ha sido esa experiencia, digamos, con el presidente de El Salvador? Y es muy interesante que hayas podido trabajar de cerca con una persona que está hoy mucho en el ruido internacional. Bueno, primeramente tengo la suerte de poder tener la relación con el presidente Bukele, que es un hombre que para mí está ganando 2 campeonatos. Por un lado, el campeonato de la seguridad, que tiene más marketing tal vez por el propio hecho,
Y me encantaría que vayas ahora a San Salvador y lo único que te pueden decir es cuidado que no te quieras volver a Paraguay, porque la seguridad es total. Podés salir a las 3 de la mañana con un reloj de $10.000 y otros $10.000 en efectivo en el bolsillo y nada te va a pasar. O sea, se respira seguridad en las calles, la gente le cambió el ánimo y mejoró la microeconomía. Porque esa gente que tenía que pagar renta en el bus al ir al trabajo, que no podía cruzar de un barrio a otro porque había como un muro de Berlín sin el muro, porque ahí era de tal pandilla y acá de tal. Hoy no paga más, hoy tiene un pequeño excedente en las clases menos favorecidas, pero que está moviendo una economía brutal y se ve un crecimiento en el país nunca antes visto. La inversión extranjera en El Salvador de fierro ha sido brutal y ellos tienen también un PIB fuera del país, porque ellos tienen la mitad de su población en Estados Unidos que manda remesas por 7.000 millones al año, pero que ahora también invierte en el país. Pero el segundo campeonato, que es el que más nosotros estamos familiarizados, es el campeonato económico. El Salvador empieza el gobierno del presidente Nayib Bukele con 92% de relación deuda-PIB. Y se viene la pandemia. Y hace una emisión de $1.000 millones, que vos lo vas a comprender bien. Paraguay, $1.000 millones es usual, porque nosotros tenemos 2,5 veces el PIB del Salvador. Pero El Salvador es mucho más chico, su economía, y sacó $1.000 millones al mercado, una operación que nosotros desde Exor estructuramos a 33 años, totalmente bullet, 9% anual. Acto seguido, el presidente hizo la reforma de las pensiones, que ese es un tema sangriento a la economía de nuestro país, que había que resolver. En El Salvador había el mismo problema. El movimiento estructural, la ingeniería financiera que se hizo a las reformas de pensión en El Salvador, permitió bajar 20 puntos, atendé este número, 20 puntos la relación deuda-PIB. O sea, hoy está en 67. Agarró con 92, $1.000 millones más de deuda y bajó a 67. Y cuando vino el vencimiento del bono 2023, ahora en enero, El Salvador no hizo rollover, pagó los 800 millones que debía. O sea, vos viste que nosotros estamos rolloveando cada vencimiento por canje papel. Mejoramos el perfil y nada más. Claro. Acá se fue y se canceló. Pero esa reforma, aparte de eso, permite que durante los primeros 4 años tenga $500 millones por año, lo cual va a cerrar totalmente la brecha fiscal. Entonces, creo que el campeonato económico está muy bien manejado. Si a eso le sumamos, que yo creo, incluso puse un Twitter en su momento, dije cómo me encantaría que mi país pudiese hacer eso. El Salvador tiene 20.000 kilómetros cuadrados, es 20 veces más chico en territorio que nuestro país y tiene más población. Tenía 263 municipalidades, las llevó a 40, una reorganización política del Estado. Eso significa 250 millones de dólares de ahorro por año en las arcas del Estado. Si nosotros sumamos los 500 de las cajas de pensiones, más los 250 de los municipios, estamos hablando de 750 millones por año de sobreliquidez sobre un PIB de 25.000 millones. O sea, es fantástico. Y realmente eso es definición, tener un rumbo claro, saber lo que querés hacer y sobre todas las cosas, tener un equipo, tanto en los ministerios de economía como en los que podemos ser externos, que tengan un diagnóstico claro y quieran generar esos cambios que al final repercuten en lo que hoy ves. Los números son tal cual, 90% de popularidad.
Totalmente. Por último, César, y aprovechando tu visita aquí por Paraguay y, bueno, y por nuestro medio, para volver a nuestro país, ¿cómo le ves a Paraguay y qué expectativas tenés de nuestro país? Ya que estás mirando siempre desde afuera, ¿verdad? Y al llegar a Asunción y ver un poco cómo se está moviendo nuestro país, ¿qué perspectivas tenés? Bueno, yo te voy a decir algo que a mí me parece que muchas veces ocurre. Cuanto más lejos estás, la montaña se ve más alta. Yo desde el 2018 que no venía, y realmente antes de eso había venido en el 2014 más o menos. O sea, en un lapso de 10 años vine 2 veces. Yo encuentro un desarrollo muchísimo más grande, empezando por toda esta zona, el puente, la costanera. O sea, creo que Asunción se ayornó y se puso al nivel de una capital. Creo que hay mucha infraestructura invertida en tanto el sector privado, en todas estas infraestructuras que antes no existían, y también creo que el sector de gobierno apoyó en todo lo que es la conexión. Debemos mejorar el aeropuerto, está muy atrás. Sacando eso, yo creo que estos desafíos van a marcar el siguiente quinquenio, o sea, cómo manejamos la caja de pensiones, cómo vamos a la convergencia fiscal, cómo va a ser la toma de decisión de deuda y cómo sobre todo vamos a hacer frente con nuestra fiscalidad a la deuda que tenemos. Pareciese difícil, pero Paraguay tiene una gran ventaja sobre la mayoría de los países. Tenemos una gran macroeconomía. Entonces, esa fortaleza construida a lo largo del tiempo, más un presidente electo que yo creo que aparte de su formación, y que sí es importante, pero hay algo que hay que rescatar. Nosotros tenemos mucho talento humano, o sea, el paraguayo es un tipo de talento, o sea, y lo ves en todo el mundo, ¿no? O sea, realmente somos muy buenos nosotros, vamos a hacernos lo que somos, ¿no? Pero sobre todo la ventaja del presidente Peña es que él ya fue ministro, ya estuvo en el Banco Central, tiene el conocimiento del manejo del Estado. Entonces la curva de aprendizaje ya está dada y tiene un soporte que muchas veces yo no lo veo para nada mal, que es que tiene en su equipo y en su mentor también un expresidente. Y cuando vos tenés gente que pasó por un cargo y tuvo experiencias en el cargo, y ni qué decir, porque si hay un cargo que no tiene manual es la presidencia de la República, yo creo que esa experiencia acumulada le va a ayudar para tomar decisiones correctas. Soy muy optimista en ese sentido. Qué bueno. César, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por venir a conversar con nosotros aquí, un poco previo a lo que va a ser tu ponencia en este foro. Y bueno, ojalá que puedas venir más seguido a Paraguay. Te doy mi palabra, te agradezco mucho y desde ya les felicito. Tienen un muy buen producto, el diario, el canal, y haciendo un poco una comparación, ustedes son el Bloomberg nuestro. Y es lo que buscamos. Muchas gracias, César. Un placer, por favor. Muchas gracias. Así cerramos entonces esta entrevista con César Adario. Él está visitando nuestro país en minutos más. Al mediodía va a estar también en este foro que se está realizando en la Conmebol. Con esto ponemos punto final a Monitor Económico. Nos encontramos puntualmente mañana a las 10 aquí en el canal 5 Días.